Buenas, nosotros somos el grupo número 4 y hoy yo, Miguel Ángel Jiménez, junto con mi compañera Jenibel Montiña, vamos a hablar acerca de la apnea obstructiva del sueño. Siguiente, por favor. Yo voy a estar hablando sobre la apnea obstructiva del sueño del adulto, pero primero voy a iniciar con unos conceptos. El SAOS, o mejor conocido como síndrome de apnea obstructiva del sueño, es un desorden relacionado al sueño en el cual el flujo de aire disminuye significativamente o cesa porque existe una obstrucción de la vía aérea. La apnea es el cese completo o casi completo del flujo inspiratorio que dure más de 10 segundos. La hipoapnea es la reducción del flujo inspiratorio mayor al 30% del basal por más de 10 segundos en combinación con una desaturación mayor al 3% o con despertares transitorios. Siguiente, por favor. La Academia Americana de Medicina del Sueño define el síndrome de apnea obstructiva del sueño como una enfermedad que se caracteriza por episodios repetitivos de obstrucción total, apnea o parcial hipoapnea de la vía aérea superior durante el dormir. Esos eventos a menudo ocasionan la disminución de la saturación sanguínea de oxígeno y normalmente terminan en un breve despertar, alertamiento o microdespertar. Por definición, los eventos de apnea e hipoapnea tienen una duración mínima de 10 segundos, aunque la mayoría tiene una duración entre 10 y 30 segundos y de vez en cuando estos pueden prolongarse más de un minuto. Los eventos respiratorios, ya sea apnea o hipoapnea, pueden ocurrir en cualquier etapa. Sin embargo, son más frecuentes en la etapa de sueño de movimientos oculares rápidos, también conocida como MOR, y en etapas N1 y N2 del sueño no MOR. Cuando los eventos respiratorios ocurren en el sueño MOR, suelen ser más prolongados y se asocian a una mayor desaturación de oxígeno. Al este evento resolverse, la saturación de oxígeno suele regresar a sus valores basales. Siguiente, por favor. En cuanto a los factores de riesgo, estas van a ser las condiciones que reducen el tamaño de la faringe en reposo o que aumentan la colapsabilidad de la vía aérea. Los factores de riesgo más potentes son la obesidad y la edad, ya que estos van a provocar la disminución de la elasticidad de los tejidos. Además de que también se observa la acumulación de tejido adiposo en la faringe y en la lengua. Otros factores de riesgo pueden ser el alcohol, el sexo masculino, el uso de medicamentos para dormir, malformaciones craneofaciales, entre otras. Siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el cuadro de apnea del sueño debe ser sospechado y realizar una anamnesis dirigida. La triada característica son los ronquidos, apneas presenciadas por pareja o familiares y la excesiva somnolencia diurna. Los elementos que permiten sospechar de esta patología son el ronquido intenso, pausas respiratorias, hipersomnia diurna. Estos son los pacientes que nos van a decir que amanecen cansados. También nicturia, cefalea matinal, problemas de concentración, boca seca al despertar y sensación de ahogo. Algunos pacientes también pueden presentar desmotivación, que en muchos casos puede ser confundida con depresión, irritabilidad, un índice de masa corporal mayor a 30, sudoración nocturna, medicamentos para dormir también, hábitos de comer en la noche, tabaquismo y también es frecuente ver esto en pacientes que sufren de reflujo gastroesofágico. Eh, Estos últimos dos que mencioné, que fueron el reflujo gastroesofágico, estos tendrían un rol inflamatorio, lo que aumenta la probabilidad de que el paciente puede presentar apnea. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, ante la sospecha de
de que un paciente padezca de apnea obstructiva del sueño, contamos con diversas escalas y cuestionarios que nos permiten clasificar el riesgo y según estas escalas nos ayudan a definir la necesidad de realizar un estudio mayor. Tenemos la escala del cuello ajustado, en la cual se toma la medida del cuello y se suman otros factores para dar un índice o un diagnóstico preliminar del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Aquí, como ya mencioné, se toma la circunferencia del cuello en centímetros y se suma si el paciente tiene hipertensión y apnea presenciada. Por ejemplo, si al centímetro del cuello le sumamos 3 puntos por presentar apnea presenciada o reportadas por su pareja, 3 puntos más si se presenta un ronquido habitual y 4 puntos si el paciente presenta hipertensión arterial. Entonces, un resultado menor de 43, la probabilidad es baja. Entre 43 y 48, la probabilidad es intermedia y mayor a 48 es de alta probabilidad. Siguiente, por favor. También tenemos el cuestionario de Epworth, que este es un cuestionario que evalúa la propensión a quedarse dormido en 8 situaciones sedentarias diferentes, como lo pueden ver aquí en pantalla, que se ve la situación y al lado el puntaje. Siguiente, por favor. Otra escala es la escala de Berlín. Este cuestionario evalúa también el riesgo en base a 3 categorías diferentes. Primero, síntomas persistentes de ronquidos y apnea. Segundo, síntomas persistentes de excesiva somnolencia diurna, conducir con sueño o ambos. Y por último, la historia de hipertensión arterial o un IMC mayor a 30 kilogramos sobre metros cuadrados. Se considera riesgo alto para esta patología si presentan 2 o más categorías. Siguiente, por favor. Entonces, también tenemos la polisomnografía. Este es el gol estándar para la apnea obstructiva del sueño. Este permite realizar un análisis de la arquitectura del sueño. Además, confirma la presencia de la apnea y su duración, así como también el número de microdespertares que tiene el paciente. La polisomnografía también evalúa otros parámetros como la desaturación, el movimiento periódico de las extremidades, la relación de la apnea con la posición, frecuencia cardíaca, eh, entre otros. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, lo primero es cambios de la conducta o estilo de vida. Eh, Aquí siempre se debe considerar en los pacientes que son obesos bajar de peso, un manejo postural. Se debe recomendar al paciente que tenga una buena higiene del sueño. Con esto nos referimos a dormir con horarios establecidos en un ambiente adecuado, con pocos estímulos. También se deben evitar hábitos sedativos y alcohol. Y todos los pacientes con un índice mayor de 5 sintomático o mayor de 15, incluso asintomático, se considera que deben de recibir algún tipo de tratamiento. En algunos pacientes se ha visto que si estos son obesos y bajan más de 10 kilogramos de peso o un 10% de su peso, la apnea se resuelve en más de un 50%. También otra opción de tratamiento es el uso de dispositivos y se dice que este es el tratamiento más efectivo. Se usan los dispositivos de presión positiva continua. eh, este tiene una tasa de mejoría entre un 50 a un 75%. Este tratamiento es continuo, pero no es, o sea, mejora al paciente, pero no le ofrece la cura. También existe otro dispositivo que es el de modelo de entrega de aire continuo, el binivel y el automático. También otro tratamiento es la cirugía.
Los candidatos ideales para cirugía son los que tienen una anatomía favorable, por ejemplo, los que tienen hipertrofia amigdalina y no son muy obesos. Dentro de las técnicas quirúrgicas existe el avance bimaxilar y la ubulopalatofaringoplastía, la cirugía de lengua, cirugías nasales, estimulación del nervio hipoglóseo, traqueostomía, entre otras. Siguiente, por favor. Bien, entonces ahora vamos a hablar acerca del síndrome de apnea del sueño infantil. El síndrome de apnea del sueño infantil o el SOAS pediátrico básicamente es lo mismo que lo que vimos anteriormente. La única diferencia es que esta será en los niños. Como se mencionó, esto es un cuadro que está caracterizado por una obstrucción parcial o una obstrucción completa de las vías respiratorias, lo que no va a permitir que el flujo de aire vaya en su forma normal. En sí, ¿por qué esto es importante? Esto es importante debido a la epidemiología que tiene esto entre los niños. Como podemos observar aquí, los casos de SOAS van entre 1 al 4% de los niños en el mundo. Y como podrán ver, abajo le puse lo que eran los ronquidos. Los ronquidos en niños siempre son patológicos. En este caso, vemos que entre el 11 al 13% de los niños padecen, o sea, tienen ronquidos. Sin embargo, no todos los que tienen ronquidos tienen un caso de SOAS, porque en estos solamente de un 2 a un 3% van a tener SOAS. En sí, la incidencia de esta enfermedad pues tiene su pico más alto entre los niños que van de 2 a 6 años de edad. Esto debido a que aquí es cuando ocurre un crecimiento de las amígdalas que, como veremos después, será un factor predisponente. Hablando de estos mismos, los factores predisponentes, pues aquí yo les puse los dos factores predisponentes principales. El primero es la hipertrofia adenoamigdalar. Esta básicamente es la que más ocurre y esto se trata en sí de un crecimiento, de una hipertrofia de lo que son las amígdalas. Esto lo que va a hacer es que va a tapar o va como a reducir la luz de las vías respiratorias, lo que va a hacer que el flujo de aire no pase de una manera normal. Esta hipertrofia adenoamigdalar se va desde el 1 hasta el 4 en categoría. No voy a ampliar mucho en eso, sin embargo, es importante mencionar que mientras más cerca al 4 esté, es peor. Por tanto, mientras más cerca al 4 esté, pues el SOAS va a ser más grave. El otro caso, el otro factor predisponente es la obesidad. Este es tan importante debido al gran aumento de obesidad infantil que ha habido en el mundo últimamente. Esto es tan así que hasta está llegando a superar o a alcanzar a la hipertrofia adenoamigdalar. Básicamente lo que ocurre aquí es que se acumula grasa en las vías aéreas, reduciendo el paso del aire. Tenemos otros factores predisponentes que entre estos podemos encontrar el síndrome de Down, el síndrome de Prader-Willi, que es el que tenemos más a la derecha. Tenemos también los trastornos neuromusculares, como puede ser el caso de una distrofia muscular de Duchenne, y tenemos las anomalías cráneoencefálicas. En el cuadro clínico de estos, pues esto se va a dividir en dos. Vamos a tener un cuadro clínico nocturno y un cuadro clínico diurno. Entre los más importantes del nocturno está el ronquido, como ya se ha mencionado anteriormente. Sin embargo, también tenemos otras cosas como puede ser la dificultad respiratoria durante el sueño, las apneas presenciadas, el sueño inquieto, la respiración oral y la hiperextensión del cuello. Es decir, el niño va a levantar su cabeza tratando de abrir de mejor forma la vía aérea. Y luego el cuadro clínico diurno, pues aquí vamos a tener básicamente cambios en el comportamiento del niño. Aquí lo que veremos será irritabilidad, agresividad, hiperactividad, tendremos un rendimiento escolar deficiente y vamos a tener también una somnolencia diurna, que esta es importante mencionarla porque aunque se ve bastante marcada en los adultos, en los niños no es tan marcada. Y estos pueden llegar a ser tan graves hasta causarnos lo que es un caso de depresión en el niño. Aquí lo que tenemos es un niño que está teniendo una obstrucción. Podemos observar los ronquidos, podemos escuchar los ronquidos del niño. Podemos observar cómo el niño también anda respirando por la boca, que lo mencionamos anteriormente. Podemos
Bueno, en esta parte del video no se ve, sin embargo, en otras partes del video sí se puede observar que el niño levanta la cabeza haciendo esa extensión de cuellos que mencionamos anteriormente. Entonces, en cuanto al diagnóstico, bueno, esto lo vamos a dividir en dos grupos. Tenemos el grupo A, que básicamente esto se va a basar en el cuadro clínico del paciente y vamos a tener lo que ya mencionamos anteriormente. Aquí vamos a revisar si hay ronquidos, si existe una respiración laboriosa o si tenemos cambios en la conducta del niño, como somnolencia, hiperactividad o cualquier problema del comportamiento del aprendizaje. En el caso del grupo B, pues nosotros vamos a tener el gold standard para el diagnóstico de esta enfermedad, que es el mismo que en el de los adultos, la polisomnografía o la PSG, que teniendo en cuenta estos parámetros que he colocado aquí, pues estos nos van a demostrar si hay alguna apnea obstructiva, nos van a mostrar si hay algún patrón de hipoventilación obstructiva en el niño y nos van en sí a dar el diagnóstico del psoas. Básicamente, esto es una PSG, lo que yo no voy a explicarla, sin embargo, la pongo aquí para que la puedan ver y si algún día le llegan a enseñar alguna de esas, al menos sepan de lo que se está hablando. También tenemos ciertos cuestionarios que podemos realizar, como en el caso de los adultos. Entre los más destacados tenemos el PSQ, que básicamente esto es un cuestionario con varias preguntas donde se va a puntuar dependiendo de las respuestas de los padres. Y esto nos va a decir si el niño es probable que tenga un psoas o si no. El problema con esta es que tiene demasiadas preguntas. Por eso se ha realizado lo que es un resumen del mismo, que es este que podemos observar en la pantalla a la izquierda, que bueno, este consta de 22 preguntas que va con el mismo objetivo. Luego tenemos el OSA 18, que este es el más utilizado. Básicamente es el mismo concepto, teniendo en cuenta que van a ir los puntos del 1 al 7. Al final se va a dar una clasificación de puntos y se va a ver si el niño es probable que tenga un psoas o no. Te digo que es probable porque, como mencioné anteriormente, el gold standard y lo que nos va a dar el verdadero diagnóstico es la PSG. En cuanto al tratamiento, pues bueno, básicamente muchos de los doctores optan por irse al lado de lo que es la observación. Esto debido a que hay pocas complicaciones en sí en lo que es esto del psoas y también a que esto suele ser un caso efímero que a lo largo del tiempo esto va a pasar. También se puede recomendar lo que es la pérdida de peso, teniendo en cuenta que uno de los factores predisponentes principales es la obesidad, pues no necesita mucha explicación. En el caso de los medicamentos, ¿qué pasa con estos? Lo que pasa es que actualmente no se ha visto que haya un efecto considerable con el uso de medicamentos, porque aunque sí se ha visto que hay una mejoría, no es una mejoría que vaya a curar al paciente o que de verdad le vaya a dar una mejor calidad de vida. Y por eso se opta por la siguiente opción, que es la adenoamigdalectomía. Básicamente, este es el tratamiento principal. Muchas asociaciones de médicos lo consideran como el tratamiento de primera línea para tratar a los pacientes con psoas. Y esto, bueno, debido a que el factor predisponente principal es la hipertrofia adenoamigdala. Bueno, básicamente de lo que se trata de esto es que van a extirpar las amígdalas totalmente y sería eso básicamente. ¿Qué pasa? Que esto puede ser que el paciente se mantenga con un psoas residual o un psoas que se mantiene por el tiempo aún posterior a la adenoamigdalectomía. Por tanto, en ese momento posterior a la adenoamigdalectomía, pues se recomienda el uso de lo que es la presión positiva continua en las vías aéreas o el dispositivo que también se le llama el CPAP. El CPAP, ya lo vimos anteriormente, es este dispositivo que podemos observar en la imagen, se lo pondremos en la nariz al niño y esto ha enseñado, o sea, nos ha mostrado que ha tenido una gran mejora en lo que es los síntomas a la hora del niño dormir. ¿Qué pasa con esto? Que el niño no suele adaptarse bien a esto, por tanto suele o quitárselo en las noches o ni siquiera ponérselo y los padres en muchas ocasiones deciden por dejar de utilizarlo. Básicamente eso sería todo por nuestra exposición. Espero que hayan entendido y nos vemos la próxima clase. Gracias.